que terminen de poner a punto entonces la presentación técnica que va a acompañar a la disertación del doctor Ricardo Griot. Invitar al resto de los expositores que si tienen material que debamos incorporar también nos lo acerquen luego. Tendremos en un ratito más, después de esta exposición sobre posibilidades de aplicación de APP en Rosario y en la provincia, un break en el cual seguramente seguirán intercambiando ideas con estos expositores. Gracias, Raquel, por la exposición, gracias. Es muy clara. Ricardo. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, transmitir o manifestar mi satisfacción y orgullo al mismo tiempo en compartir un panel con la doctora Raquel Arenac y un gran desafío, con la profesora doctora Raquel Arenac. Y para que algunos que no saben, y acá veo que hay varios estudiantes, fue mi profesora ya eso es hace terrible, unos cuantos años. No, eso es algo terrible. No tantos años. Depende de mi edad, Raquel. Bueno, en segundo lugar quiero resaltar la importancia de esta jornada, como lo manifestó Franco, donde pensamos que el intercambio de ideas, de propuestas, y la verdad que la puesta en agenda de este tema nos parece significativo. Y cuando digo nos parece significativo, no es menor que la primera jornada que se hace es en Rosario, porque Rosario ha tenido, como dijo la intendenta, por ahí una cultura un poco más avanzada en este tema. La sociedad está quizás más preparada o ha estado más preparada, pero la verdad que a mí me parece muy importante y significativo armar esta agenda en todo el país, porque la verdad, por varias cosas que voy a comentar, no sé si la sociedad está tan preparada por algún efecto negativo de las privatizaciones, y la APP no tiene nada que ver con privatizaciones. No sé si está tan preparada para entenderlo. La sociedad, y como alguna vez también dije, periodismo, político, tienen que colaborar en entender esta figura que es muy activa en el mundo, y ahora lo voy a comentar. Por eso esto, creo que la primera jornada del país, la intención es que se repique en otros lugares, para, como decimos, nosotros creemos que como Cámara, en general tenemos que generar agenda, estar colaborando con el Estado, impulsando distintas alternativas que vemos y que integramos. En el caso en particular, nuestra Cámara pertenece a la Federación Interamericana de Industria de la Construcción, al cual yo también soy uno de los delegados, pero en particular el ingeniero Fernando Lago, que es el director de Departamento Estratégico, es el que maneja el área de infraestructura de la FIC y también de la SICA, la Cámara Internacional Mundial. Por eso tenemos ya hace 2 o 3 años que sentimos la presencia mundial de esto, y eso es lo que queremos transmitir. Bueno, como todos sabemos, pero siempre es importante decirlo y lo voy a pasar rápido, la infraestructura, tanto productiva como social, es el camino imprescindible, necesario, más eficaz del desarrollo productivo de una zona, una región, como decimos, el desarrollo integral. Esto que de alguna manera también lo planteó Franco, pero está ahí, siempre es válido reiterarlo o aclararlo. No nos cansamos de decirlo, digo. Por ahí aburre, pero es importante fortalecerlo teniendo en cuenta que en algún momento no se entendió de esta manera. A partir de la infraestructura actual, que en el caso de Argentina, esto se mira en el mundo, porque esto que ven allí, ¿no? En Argentina, inclusive la infraestructura actual es insuficiente, no llegamos todavía al grado mínimo de infraestructura, pero aún suponiendo esto, y por crecimiento, como decía Franco, y de las nuevas necesidades, nuevas demandas de la sociedad, generan mayor demanda de infraestructura. Esto requiere que el Estado empiece a planificar y que sea entendido, como siempre decimos, como una política de Estado, y planifique. El libro que acaba de presentar y entregar al intendente intenta hacer esto, una planificación, una política de Estado que la pueda tomar cualquiera, el gobierno que viene, pero que tenga una continuidad, porque es un camino necesario para avanzar a un desarrollo con integración. Y después, obviamente, vienen las soluciones integrales, que son públicas o privadas, digo, a través de la concreción, a partir de las necesidades de la planificación, viene la inversión y la concreción de esto que está proyectado, y termina en el cambio de paradigma, que eso obviamente mejora la calidad de vida y bienestar social, y hay una nueva demanda, o por un ciclo productivo que crece el país, hay una nueva demanda y empieza ese círculo virtuoso que ven.
siempre, y esto ya un poco volcado al urbano, pero para entender cómo el Estado puede articular con lo privado en forma no asociativa, pero sí marcando distintas pautas. El Estado genera un master plan de desarrollo, hace la infraestructura básica, genera estructura legal y financiamiento institucional, y después va a venir el privado, hace el desarrollo, la financia, bueno, etcétera. Esto, para que lo entiendan muy bien, se puede ver claramente en una ciudad cuando se potencia a través de la infraestructura, generando el marco, y viene el privado y construye. Y obviamente a través de eso mejora la calidad del entorno y viene la inversión privada secundaria, llamémosla de alguna manera. Esto es igual, si bien está adaptado a urbano, es lo mismo en el sector productivo, ¿no? Obviamente tiene que venir el Estado, potenciar algunas, y el privado con su inversión, hay estudios claramente que lo demuestran, un peso que invierte el Estado son como 16 veces a inversión privada de distintas maneras. El contexto, por qué necesitamos claramente avanzar en más herramientas de financiamiento y por qué vemos la APP. Bueno, la inversión en construcción, no en infraestructura, pero en construcción el Estado invierte en infraestructura. Está comprobado y por el Banco Mundial que como política anticíclica, cuando el Estado aplica estímulo fiscal de 1,5 puntos, genera diferente impacto, si va en inversión en infraestructura que si va a subsidio. En este punto puse subsidio directo, pero en subsidio a la demanda también tiene más del doble, con los valores que ven ahí, 4,2 a 1%. Porque la infraestructura social y productiva genera necesidad de más y mejor infraestructura, de lo que les comentaba antes. Porque esta materia de crecimiento sostenido que hablaba Franco, que surge de un estudio muy puntual, genera que para crecer y llegar a la duplicación del PBI tenemos que crecer 5% del PBI por año. Creo que es moderado, creo que si Argentina no se pone esto como meta, no tenemos posibilidad de avanzar en el desarrollo. Podremos crecer, bajar, pero para desarrollarnos claramente tenemos que al menos crecer 5% del PBI, y un país en vía de desarrollo es una meta debería ser fácilmente alcanzable, pero para eso se necesita 25,2% del PBI en inversión. Y cuando digo inversión es en esto, 15% en infraestructura directa, productiva y social, y 10% en equipamiento para esto, ¿no? Aumentar la planta de cemento, aumentar la producción de hierro, todo esto 25,2 está directamente relacionado con esto. Dentro de lo que es directamente en equipo, básicamente, ¿no? El 10%. Dentro del 15%, los valores que ven ahí, en infraestructura social y productiva, no hay un error, es el 8,5, más o menos, como decías Franco, 6 y 2,5 entre público y privado, lo que invierten en infraestructura, y después la inversión privada en fábricas, en vivienda, etcétera, todo la matriz privada que funciona naturalmente, que es 6,6%. Hoy estamos lejos de eso, ¿sí? Porque tiene un impacto sobre el empleo por su gran actividad dinamizadora, y no me voy a extender, y tiene un recupero fiscal, y esto es importante que por ahí no se tiene en cuenta. La inversión en construcción genera un recupero fiscal de casi 48%. ¿Sí? Quizás no se tiene en cuenta ni ningún estudio ni ningún análisis, pero esto es así. Para eso lo más importante es tener estructura de financiamiento, y vamos entrando en el tema, ¿no? Hay distintas maneras. Una inversión pública que tiene que existir, mantenerse, incrementarse rápidamente. No es materia de esto, recursos del Tesoro, fondos fiduciarios, y desde lo personal creo que cada vez más, y fondos específicos cada vez más importantes, más significativos, pese que por ahí no gusta tanto a los ministros, que acá tenemos un ex secretario de Hacienda, le gusta más la liberalidad de los fondos. Nosotros creemos que ha dado muchos resultados en un país como Argentina con la volatilidad de los fondos específicos. Crédito a organismos multilaterales, no lo voy a abundar, saben lo que pensamos como Cámara, y creemos que se va a avanzar en el corto plazo, en avanzar en infraestructura a través de crédito a organismos multilaterales, agencia de crédito a la exportación, etc. Esquema de contacto a la APP. Segunda, esquema de financiamiento, convenio público-privado, contrato de fideicomiso, sistema de compensación de inversiones, y la inversión privada genuina, que en general viene aparejada de muchos de las dos primeras partes, ¿no? De los dos primeros puntos.
Entonces, como también lo había insinuado Franco, hay un cambio de paradigma. Creemos en un modelo tradicional, un Estado concedente, un privado contratista, que somos en general el modelo al que estamos acostumbrados a desarrollar infraestructura pública, que nos vincula un contrato, si bien la ejecución es privada, bueno, el contrato es público. Y hay un nuevo paradigma que es un Estado con una participación activa en la toma de decisiones y un privado con riesgo acotado y eficiencia con sus aportes. Termina, digamos, esto es un modelo de cooperación mutua de mediano o largo plazo entre ambos sectores, donde en base a un contrato donde se establece, esto es muy importante, clara y eficiente distribución, y lo decía Raquel de alguna manera, de los riesgos entre las partes. Esto es lo que es una APP. La APP en el mundo, como les decía, esto que arrancó, creo que en 1992, en los primeros ejemplos de APP, creo que en Londres, bueno, ha ido avanzando fuertemente, va a seguir avanzando muy fuertemente por los aspectos que planteaba antes. No tengo el último registro y que seguramente es mayor a lo que tenemos, pero en el 2012 había más de 70.000 millones de dólares en el mundo, se habían financiado el proyecto de infraestructura, se habían hecho bajo algún esquema APP. Mayormente son, bueno, inversiones de infraestructura productiva, con todo su arista, caminos, puertos, etcétera. Infraestructura social, escuelas, hospitales, saneamiento. Se aplica esto importante a todo tipo de proyectos. Desde, creo que el primero, si mal no recuerdo, fue la unión de Londres con París, ¿cómo se llama? Perdón, voy a apurar. A todo tipo de proyectos, de desarrollos urbanos hasta infraestructura regional. Es aplicado en más diversos tipos, tamaño de proyecto y a todo tipo de servicio a la comunidad, que también lo decía Raquel. No es solo para hacer obra pública. Múltiples variantes en cuanto a cómo se relaciona el sector público-privado, diferentes formas contractuales que dependerán del aporte a realizar y de la asignación de riesgo que también fue mencionada. Bueno, lo paso rápido, distintos tipos en el mundo de aplicación de APP. Y digo, ¿es solamente importante la APP para financiar? Y bueno, y acá hago un punto importante a puntualizar. Hay países que disponen, para nosotros significativos desde el punto de vista del financiamiento, y lo vemos casi solamente eso como una necesidad. Ahora hay países que están avanzando también en esquemas de APP que tienen un amplio financiamiento, que el Estado se financia más barato que el privado, pero en realidad busca el valor obtenido al dinero que aplica, ¿sí? Lo consideran que es mejor resultado en APP, por ahí una mayor eficiencia del operador privado y por unificación de la responsabilidad. Los países más avanzados por ahí miran la ecuación final de todo el proyecto, ¿no? Entonces, mayor eficiencia por tener concentrado el diseño, el proyecto, la construcción, la operación y mantenimiento. Miran, como decía, el costo total de toda la vida del proyecto y hay un único responsable que proyecta, construye y buscando mayor calidad lo opera y lo mantiene a menor costo. Esto en Suiza, en Alemania existe y la verdad que no tiene necesidad de financiamiento y se financia más barato, o sea, pagan mayor costo porque el privado tiene una tasa más alta de financiamiento. Esto lo paso rápido, pero vuelvo a lo mismo, con mayor o menor participación pública, el contrato tradicional, la APP en el medio, algunas con financiamiento privado, construcción, bueno, toda la etapa que les planteé, pero con pago diferido por parte del Estado y otro con pago al usuario, como podría ser una concesión por peaje si fuera puramente pagada por el usuario. Y las privatizaciones, por eso nosotros las alejamos, eso es estrictamente privado, y las dejamos de lado porque el resultado no ha sido satisfactorio. Algunas pautas de acción básica. El éxito de una inversión, y esto creo que es muy importante verlo, social o productiva mediante un esquema contractual de APP depende de algunos factores. Un marco legal adecuado, esto es central y principal, lo ha hablado Raquel y lo va a hablar muy claramente el doctor Crivelli, así que no me extiendo más. La razonabilidad del proyecto, el modo que sea económico o socialmente rentable, técnicamente adecuado al medio, también en el momento oportuno, como decía Raquel,
habrá que verlo en cada momento. Esto es central, ¿no? De ambas partes la razonabilidad del proyecto. Y como decía la intendenta, tiene que haber razonabilidad del Estado y razonabilidad del privado. Tiene que ser económica y social o socialmente rentable. La capacidad de agencia estatal que lo promueve, digo, esto está planteado internacionalmente, me voy a explayar un poquito más adelante. O analice y lo licita, un tema central, después les voy a explicar por qué. Seriedad y capacidad técnica y financiera proponente, bueno, eso, de hecho, y efectividad del ente regulador y supervisor a lo largo del contrato. A las APP que pueden intervenir en el desarrollo de las ciudades. Bueno, la urbanización es inevitable, esto lo sabemos todos, la concentración, la proximidad a los servicios públicos es fundamental para el progreso humano, la productividad económica y la equidad social. El hecho nuevo, y esto es así en Latinoamérica y fundamentalmente, es que ahora se entiende que esto resulta una tendencia favorable. Las ciudades deben densificarse, limitando la extensión de esa mancha urbana para no extender las redes de servicio y incrementar los costos, o de alguna manera alejar al ciudadano de los servicios, o incrementar sustancialmente el costo de inversión de manera de hacerlo inviable. Esto genera nuevos paradigmas en el uso del suelo, algunas propuestas a analizar. Acá hay mucha vida en esto, o sea que no es tan significativo, pero estudios del área de pensamiento estratégico plantean que es posible, sin tornar en un inconveniente, avanzar en una densidad media a través de eso para financiar infraestructura. Acá dan algún par de modelos: la apertura de concurso para la adjudicación de premios de FOT entre interesados en construir un barrio. Es algo para analizar, tiene su complejidad, pero es una de las maneras. Lo más importante es permitir metros adicionales en un terreno. Se otorga cambio de construcción de infraestructura, que de hecho quizás se está haciendo, o se aporta un fideicomiso para generar la infraestructura de un barrio, potenciarlo y avanzarlo. Desafíos, lo mismo que dije antes, se debe generar un marco legal adecuado, porque no lo tenemos en Argentina, y de eso se trata esta jornada, ni en Santa Fe, ni en Argentina. Debe aprovecharse la oportunidad y fondos disponibles, que esto asusta, pero esto es real. 152 trillones, 2,08 de PBI mundial, dispuesto a invertir, ¿sí? Dispuesto a invertir financieramente, bueno, un proyecto, bueno, fondos. Los administradores de fondos, y esto es importante, en particular los fondos de pensión, deben encontrar inversiones vinculadas al mundo real y no sujetas a depreciación. Y ahí es donde vuelve a tener vigor esto. Y acá lo que les comentaba antes, debe aprovecharse los programas de los bancos multilaterales para generar capacidad en las agencias estatales. Muchas de ellas fondo perdido. A ver, esto significa, desde la visión de los bancos multilaterales y desde la visión de que están dispuestos a financiar APP a través de APP, ¿sí? Ven con preocupación, quizás en Rosario es un ejemplo por ahí diferente al resto del país, pero ven con preocupación no esté preparado el Estado a través de especialidades. Esto genera entender de poder debatir lo que acá hacemos en base a la confianza que se ha generado a través de tanto tiempo en la ciudad, que se refería a la intendenta. Bueno, volcado al país un poco más complejo, y creen que debería haber una capacitación del sector público para poder discutir, buscar el equilibrio en un contrato, discutir de par con un privado y poder llevar adelante el control de este contrato. De hecho, con algunos hemos estado reunidos aquí con la CAF y después yo particularmente en la Nación, y nos planteaba esto: están dispuestos, ven una problemática, al menos en los multilaterales de crédito, de apoyar a APP en Argentina si no hay una capacitación de las agencias estatales, hablando municipales, provinciales o nacionales, o inclusive buscaban a nivel nacional que debería haber una especial. No solo es posible aplicar APP a los megaproyectos nacionales, bueno, esto es así, creemos que es más importante, es muy útil a modelos más pequeños, menor plazo, encarados inclusive por estados subnacionales, digamos, por eso es válido en Rosario y en Santa Fe.
Desafío en la provincia de Santa Fe. Bueno, el más importante, la provincia es un buen sujeto de crédito. Hoy tiene la categoría AA-, que es muy buena, y aparte tiene la imagen de buen sujeto de crédito, y eso lo notamos, lo percibimos, lo cual es un gran valor. Rosario también, ¿no? Digo, Santa Fe incorporado a Rosario en esto. Existe un sector privado pujante que siempre busca desarrollar y buscar nuevos negocios, que trata de invertir en su ciudad, en su provincia, que trata de reinvertir, si le toca ganar de vez en cuando. Por lo cual creemos que se dan fortaleza que tiene nuestra provincia con respecto al país. Hay antecedentes claramente de colaboración público-privada muy eficiente. Digo que también es modelo a nivel país. Existe un buen diálogo, mucho de lo que estoy diciendo lo dijo la intendenta, pero lo vamos a resaltar desde nuestro sector también. Existe un muy buen diálogo para consensuar los proyectos aptos para la asociación. Esto es central. Quizás no está la capacidad que decía antes, pero en base al consenso, a la confianza, se puede construir en un pie de igualdad claramente. Los organismos multilaterales, como les decía, parecen dispuestos a ayudar en estos procesos. Y hay distintos actores de la comunidad que tienen propuestas concretas y viables. Distintos potenciales que podemos ver e innumerables. Construcción y población técnica y mantenimiento de hospitales. Esto es difícil que lo diga acá, Rosario, ciudad de la salud pública, pero bueno, en algunos países ha funcionado. Hay ejemplos inclusive en Buenos Aires que quizá el doctor Crivelli después haga algún aporte adicional. Concesión de puerto de aeropuerto, bueno, de hecho el puerto de Santa Fe está en una etapa de concesión. Centro cultural de esparcimiento en áreas centrales postergadas, terminales, galerías. Desarrollo urbanístico pagado con suelo construible. Desarrollo urbano pagado con obras de infraestructura. Y acá puntualicé vivienda, puntualicé ADIF para recordar, hablar de este tema. El municipio está trabajando con las autoridades nacionales actuales y espero que se pueda concretar con el futuro gobierno en darle valor, darle aptitud urbanística, darle valor a todas las tierras de la ADIF que todos conocen. Y la verdad que la propuesta que a mí me parece interesante, que el Estado aporte esa tierra o la venda, busquemos las características que correspondan, y que en vez de sea a través de un recupero financiero o económico por dinero, que sea intercambiada por obras de infraestructura. Puede ser ferroviaria, puede ser vivienda social, y por eso pongo vivienda, que es tan necesario justamente para la DIF, porque obviamente en la traza, futura traza para llegar al centro del ferrocarril, hay a las márgenes sectores desprotegidos que hay que relocalizar. Esto, la verdad, sinceramente, hemos trabajado en colaboración con el municipio, ha habido reuniones y esperemos, no hemos llegado a buen puerto, pero no lo dudo que en el próximo periodo se logrará. Primeras conclusiones respecto entonces a la APP. En el difícil clima financiero global que hay hoy, en los próximos años será vital el aporte de este esquema para sostener el desarrollo y avanzar la pobreza. Obviamente hoy en África es muy fuerte la inversión en APP, ¿no? Todo lo que tenga que ver con desarrollo están oportunidades para aplicarlo. Existe, esto también es importante, suficiente experiencia positiva y negativa, ya acumulada en tantos años en APP. Es una herramienta eficiente, se descartará lo negativo, se aplicará más lo positivo y se puede avanzar sin innovar. Es importante promover la participación privada, generar en ámbito público, lo que dije antes, capacidad para administrar los contratos. Y esto es central, y lo que les decía antes, donde tenemos que capacitarnos y pensar que los bancos multilaterales de crédito quieren, Banco Mundial ya lo dijo, el Banco de Desarrollo para Asia, que mueve muchísimo dinero, en la fecha que ustedes ven ahí, plantean que quieren aplicar su financiamiento al proyecto con APP en al menos un 50% para los próximos años. ¿Por qué? Porque potencian distintas capitales, el Estado, el privado también invierte, y porque creen la verdad que pueden ser más eficientes en el proceso que les comentaba antes. Breve experiencia positiva en la ciudad, lo voy a pasar muy rápido porque seguramente hablará Leonora. El plan especial de Puerto Norte, todos lo conocen y bueno, seguramente Leonora lo va a explicar muy bien.
Y me voy a detener un poco en el batallón 121, o el ordenamiento urbano del predio del batallón, porque me parece muy significativo, desde dos puntos de vista. Desde lo que siempre planteamos, que a través de la inversión pública, el Estado planificando, en este caso hubo una ordenanza y una planificación, proyectó para dónde iba a crecer la ciudad, en este punto, un predio de 32 hectáreas que estaba encerrado, o está encerrado aún, y que divide de alguna manera la ciudad y la zona sur. El Estado lo planificó, proyectó, generó una ordenanza. Después invirtió para potenciarlo, claramente. El Estado tiene que invertir para que después pueda venir el privado, darle algún lineamiento en la planificación y después invertir. Invirtió fuertemente. Hizo un ejemplo de articulación público-privada como el polo tecnológico, y hizo un acuerdo y financiaron en conjunto entre el Estado y las propias empresas, y van de 30 empresas, creo, están mudándose allí. Está construyendo un parque público, está construyendo una gran avenida, un museo del deporte, digamos, todo el aporte para revalorizar y valorar la zona. Y después, y en el proceso que ya claramente da APP, salió a buscar un desarrollador privado, porque creía que no era una función que tenía que realizar el Estado, y me parece muy bien, porque no requería de fondos. Y en vez de vender esa tierra que estaba prevista en un proyecto urbanístico, una ordenanza que la sociedad, creo que viene de origen de un concurso, ni siquiera fue planteado por planeamiento, en vez de venderlo, lo aportó un fideicomiso. Creo que este es un buen ejemplo de lo que se puede plantear, donde el desarrollador privado va a desarrollar obra pública, construir obra pública, para poder ser el fiduciante de ese terreno y desarrollar una inversión muy significativa, ambas, tanto en la inversión de infraestructura, que es la erradicación de la relocalización y la urbanización del cordón de Ayacucho, que es uno de los sectores que costaba más penetrar y de alto impacto, la relocalización, para lo cual hay que construir más de 250 viviendas en otra zona y urbanizar el cordón de Ayacucho, y obviamente la inversión que va a venir privada a través de la construcción para sectores medio y venta posterior de más de 1.500 unidades, centro comercial, cochera, etcétera. Este es un ejemplo, es provincial, pero también intervino el municipio, pero es un ejemplo que para mí cierra en todos los aspectos de la planificación, de la inversión del Estado, y termina con una APP cerrando un proyecto que espero que el día que se termine, creo que va a ser un claro ejemplo de cómo en conjunto se puede avanzar en desarrollo. Para finalizar, decirles que creo que hay muchas oportunidades. Nosotros, la APP, como digo, llegaron para quedarse en el mundo. Nosotros estamos un poco más avanzados que el resto porque hemos pasado varias etapas que no la tenemos. Creo que el marco legal es fundamental, que debemos modificar, y por eso esta jornada. Y como insisto, tenemos que madurarlo y entender que tiene que haber acuerdo de parte, que tiene que haber la distribución de los riesgos, que tiene que haber un equilibrio, y poder transmitirlo a la sociedad, que a veces por ahí no lo entiende y asusta por ahí el inversor, porque acá somos todos nos conocemos, y nos asusta si por algún medio alguno dice algún tema inconveniente, y en realidad para el privado, y más acá, lo que queremos invertir por nuestra ciudad, apostar al desarrollo y apostar al crecimiento, pero con transparencia, como puntualizaba la doctora Fein, pero también con el reconocimiento social. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, doctor Griot. Estaba previsto que este panel terminara a las 10:30, por lo cual, muy bien con los tiempos, de la doctora Lianac lo descontábamos, de usted también. Bueno, quiero decir con esto, tenemos 10 minutos para formular preguntas a los expositores, si quieren emplearlos. Están invitados, vamos a seguir de cualquier manera compartiendo el transcurso de la mañana y tendrán oportunidad de hablar personalmente con ellos. ¿No hay ninguna pregunta que quieran formularle en este momento, aprovechando esos minutos?
Muchísimas gracias a ambos. Hacemos un break ahora, los invitamos a compartir un café y luego volvemos para los próximos paneles que nos quedan pendientes. En el primer lugar, la visión pública desde el ámbito municipal y provincial, y también nuestra invitada de Uruguay. Volvemos con eso en unos 20 minutos aproximadamente. Muchas gracias.